Hola a todos, estamos aquí una semana más en La Intensidad desde los estudios de Radio Líder Santiago. Hoy tenemos a una invitada muy especial, se llama Sonia García, oriunda de Aestrada, fundadora de su propia consulta de psicología aquí en Santiago. Bienvenida, Sonia. ¿Qué tal, Juli? Muchas gracias por la invitación y espero que sea cuanto menos un rato agradable. Por supuesto que sí. Cuéntanos, ¿eres intensa? Si estamos hablando de intensidad emocional, sí. Soy muy intensa, soy muy neurótica. Sí. No sé si esto como psicóloga a nivel personal o a nivel laboral. Bueno, yo imagino que a nivel personal, ¿no? Bueno, al final creo que lo extrapolo a todos los ámbitos de mi vida, pero me refiero a tiendo a experimentar las emociones en el extremo de un intervalo, ¿no? O sea, si hay algo que me enfada, estoy muy enfadada, si si algo me produce alegría, estoy muy alegre, tiendo a moverme en ese polo. ¿Cómo y cuándo surge la idea de convertirte en psicóloga? Pues esta idea surge a raíz de una experiencia temprana que se encuadra un poquillo en el acoso escolar. A partir de ese momento mis padres tuvieron que mandarme a un psicólogo y es ahí, a raíz de esa experiencia, cuando yo me veo ejerciendo la psicología de adulta, ¿no? Es decir, es más, recuerdo que por aquel entonces yo quería especializarme en casos de bullying, llevar únicamente niños que fueran víctimas de acoso escolar. Bueno, al final ese interés ahora, a día de hoy, fluctúa un poco, no estoy especializada en ello. Sí que es verdad que el tratar casos de bullying me remueve ahí un poco, pero no es una especialización que tengo. Y sí que es verdad que a lo largo de la vida pasé por ciertas circunstancias que me fueron reforzando ahí un poco la idea de ser psicóloga, pero bueno, el punto de partida reside ahí, en esa experiencia que tuve a los 12 años en el cole. Tus padres, digo, ¿no? Fueron un poco visionarios porque antes también, ¿no? Como que la salud mental estaba como... Pues eso, tabú, no se hablaba mucho, creo como que eso, los padres que llevaban a sus hijos al psicólogo, bueno, tenían que tener como, digamos, no tener prejuicios, porque sigue habiendo eso, ¿no? Y el hecho de que tus padres lo hiciesen, dice mucho de ellos. Sí, bueno, a día de hoy establezco una diferenciación. Lo siento, papá, pero una diferencia entre mi madre y mi padre, ¿no? O sea, mi madre sí que es verdad que tiene una tendencia muy sobreprotectora, siempre estuvo muy concienciada con el tema de la psicología, entonces ella no dudó en ningún momento en mandarme al psicólogo por aquel entonces. Mi padre, bueno, es un poco de esta filosofía clásica de son temas de niños, de niñas, nada importa, no te preocupes, esto pasa, y bueno, ahí ejerció mayor peso la perspectiva de mi madre de no, hay que mandar a la niña al psicólogo. Bueno, bien, las madres Sí. siempre son sabias, o Muy sea... bien. Y cuéntanos algún caso que te haya marcado. Pues recuerdo, soy un poco pesada con este caso y no es un caso que a nivel de patología sea especialmente grave, ni mucho menos. Es un caso de un chaval que ronda los 30 años que recuerdo la primera frase que me dijo al sentarse enfrente mía, que fue... soy adicto a las drogas todas. Entonces esa frase a mí me generó tal impacto que dije, vale, vamos a ver cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Yo siempre hablo desde la primera persona del plural, ¿no? A ver qué vamos a hacer, cómo nosotros nos vamos a orientar al caso. Y bueno, al final resultó que especialmente había una adicción a la cocaína, en ningún momento a las drogas todas. Pero bueno, ahí ya manejaba... O sea, ya se reflejaba un poco qué perspectiva tenía de él mismo, ¿no? Que era un drogadicto, que era adicto a todas las drogas. Y bueno, ese caso sí que es verdad que a día de hoy me sigue tocando un poquillo. Normal. O sea, imagino que tuvo que ser súper impactante. Bueno, yo creo como que muchas veces la gente va al mundo de las drogas, y aquí me corriges, si me equivoco, por... a lo mejor ese exceso de estrés, esas ganas de evadirse de una realidad que a lo mejor no quieren vivir. Entonces, ¿crees que se normaliza el estrés y la ansiedad hoy en día?
Bueno, sí que es verdad, y esto va asociado un poco a un estigma que perdura en la sociedad actual, que es que, bueno, es normal sentirte medianamente preocupado o es normal que estés estresado. Yo soy fiel defensora de que sí, evidentemente hay que desarrollar ciertas estrategias para tolerar un poco ese malestar, ¿no? Pero cuando ese malestar en términos de frecuencia, de intensidad, de duración, son un poco desproporcionados, al final normalizar ahí ese sufrimiento es algo erróneo y que no deja de, bueno, pues eso, de estigmatizar los problemas de salud mental, ¿no? Claro, pero por ejemplo, yo creo que ahí la cosa está en cuándo está el decir, el vaso está ya al límite. Cuando sabemos que ese estrés, esa ansiedad no llega a ser normal, porque por ejemplo yo hablo de mí, ¿no? Yo siempre he sido una niña a la que le decían, ¿no? No, es que la niña es súper perfeccionista y por eso está siempre nerviosa y por eso tiene ansiedad, ¿no? Entonces como que siempre a lo mejor se me llevaba por el lado de, no, pues eso, la niña es muy nerviosa y la niña se preocupa mucho por los estudios y eso lo somatiza, la palabra somatizar, ¿no? Eso es, sí. Y luego vas creciendo y dices, no, es que a lo mejor había algo más, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo se sabe? A ver, hay cierto tipo de personas que ya tienen como un nivel de activación que es un poco más elevado respecto a la tendencia normativa, por así decirlo, ¿no? Me incluyo en ellas, es decir, yo tengo una tendencia ansiosa bastante marcada. Yo, por lo general, tengo un nivel de activación elevado. ¿Qué pasa? Que tanto yo como tú, como todo el mundo, tiene una ventana de tolerancia, ¿no? En esa ventana de tolerancia hay una serie de estímulos que me provocan un nivel de activación bajo el cual yo rindo, yo me doy enfrentado a esos estresores, etc. Hay ciertas situaciones que se desvían un poco de esta ventana de tolerancia. Entonces ahí hay o una hipoactivación, que son los síntomas depresivos, la disociación, etc., o puede haber una hiperactivación, que es pues esta activación excesiva, esta agitación motora, trastornos de ansiedad. Entonces, el estrés llega a ser, por ejemplo, perjudicial en el momento en el que deja de ser adaptativo. Es decir, hay un cierto nivel de estrés que te permite ser productivo, que te permite orientarte al problema, que te permite rendir, pero cuando este estrés ya a nivel de, pues eso, de intensidad, de duración, de frecuencia es elevado, puede generar totalmente lo contrario, ¿no? Pues esa disminución del rendimiento, esos síntomas ansiosos. Ahí es cuando más que estrés se le llama distrés, es cuando ese estrés no es adaptativo y no te permite enfrentarte a ese problema que tú tienes que resolver, por así decirlo. ¿Y cómo lo podemos controlar? Bueno, al final es altamente recomendable que durante tu día a día tú incluyas rutinas de autocuidado, espacios de calma, de tranquilidad, para regular un poco ese estrés, esa ansiedad que te generan pues, las preocupaciones del día a día, ¿no? ¿Qué pasa? Hay ciertos comportamientos que tendemos a tener la mayoría, que son los que juegan una mala pasada a la hora de gestionar este estrés. Es decir, cuando tú empiezas, por ejemplo, a aumentar tus horas de trabajo, cuando tus asuntos del trabajo te los llevas a casa, cuando tú no te desvinculas, por ejemplo, del móvil de empresa, son comportamientos perjudiciales que están haciendo que ese estrés se convierta en ese distrés. Y que ahí entonces empieza a bajar tu productividad, tu rendimiento, que aparezcan ya problemas de salud mental. Entonces, o sea, lo que me viene a la cabeza es preguntarte, ¿cómo podemos, o sea, teniendo en cuenta, ¿no?, lo rápido que va el mundo, el día a día, pues eso, el trabajo, las personas que son padres, ¿no?, recoger al niño del colegio, tal cual, actividades extraescolares, o por ejemplo, toda la precariedad que se vive actualmente en el mercado laboral? ¿Cómo se pueden implantar rutinas de autocuidado cuando vivimos en un mundo hiperconectado, hiperrápido, en el que no hay margen, ¿no? Y cuando a lo mejor puedes tener un mínimo de margen, hay mucha gente que dice o puede llegar a pensar de estoy perdiendo el tiempo si estoy haciendo esto, ¿no? Sí, aquí lo que juega también una mala pasada es que a día de hoy parece que estamos en una sociedad en la que se premia a la persona que más cosas haga, ¿no? O sea, esa autoexigencia, ese querer hacer de todo durante todo el tiempo, etcétera,
es lo que a día de hoy se premia, lo que admiramos a las personas, cuando yo verdaderamente lo que admiro es lo contrario. Es decir, yo admiro a esa persona que delimita su rol profesional, pero que fomenta pues su rol como amiga, su rol como deportista, y de ese modo es cuando... En ese punto es cuando yo establezco rutinas de autocuidado que lo que hacen es preservar un poco mi salud mental y mis niveles de estrés y de ansiedad. ¿Cuál sería un ejemplo de una rutina de autocuidado? No sé. Vale. ¿Cuál podría ser? Con rutinas de autocuidado ya nos referimos al gesto más simple del mundo, que es poder sentarte media hora, desayunar tranquila antes de ir a trabajar. Entonces, bueno, eso puede ser una rutina de autocuidado. Rutina de autocuidado puede ser ir a hacerte las uñas cada 15 días. Rutina de autocuidado es el hacer deporte, es el tener tiempo pues, para la expresión emocional a través de la escritura, es estar en tu casa, ordenar tu casa y ponerte velitas para entrar como en un estado de calma. Bueno, mínimos gestos que te pueden provocar un subidón de energía o que te permiten liberar un poquillo de dopamina, de serotonina, etcétera, etcétera, es especialmente importante incluirlos en el día a día. Bueno, tomaremos nota, tomaremos nota porque me incluyo que hay veces que el día a día no permite o no nos permitimos nosotros, ¿no? Hacer estas pequeñas cositas. ¿Cómo influyen las expectativas sociales en nuestra percepción del éxito, ¿no? Porque como que todo va un poco justo lo que estabas comentando, ¿no? Se premia a la persona que más hace, cómo lo hace, la rapidez, la inmediatez. ¿Cómo influyen eso, las expectativas de otros, que al fin y al cabo somos un poco el espejo, ¿no? En eso, en lo que consideramos éxito. Sí, respecto a este tema me gustaría decir dos cosillas. La primera cosa hace referencia a... yo siempre se lo digo a mis pacientes que están un poco frustrados acerca de cómo están llevando su día a día. Siempre digo, para ti, o cuando no se consideran exitosos, o no se consideran suficientes, o no se consideran válidos, yo siempre pregunto, para ti, ¿qué significa ser válido? ¿Qué significa ser suficiente? ¿O qué significa tener éxito? Porque muchas veces nos atribuimos etiquetas negativas sin verdaderamente reflexionar en qué es para mí ser válido, ¿sabes? Y es ahí, en ese punto en el que yo defino que para mí ser válido es esto y esto y esto, cuando valoro si verdaderamente yo cumplo esos criterios, porque igual me estoy hablando de una forma un poco negativa, igual le estoy teniendo ahí ese lenguaje interno negativo, cuando no se corresponde con la realidad, ¿no? Entonces, es importante definir eso, qué es para mí ser exitoso, qué es para mí ser suficiente y qué es para mí ser válido, porque igual no es lo mismo para mí que para ti. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, sí que es verdad, y esto ejerce bastante influencia en las personas, que tendemos a seguir como esa trayectoria normativa, ¿no? Pues por ejemplo, a los 20 años lo normal es que me encante salir de fiesta, de lo contrario soy un poco rara, con 30 años ya tengo que estar embarazada, de lo contrario, sabe Dios. Entonces, al final, ahí hay que ser conscientes de que es verdad que suele haber como una trayectoria normativa, ¿no? Aún lo hablaba el otro día con una paciente que es universitaria, y ella no disfruta de los planes de salir de fiesta, ella desea siempre volver a casa y se atribuía pues etiquetas de no sé si soy rara, es que al final igual no disfruto de la vida. Entonces es ahí cuando le dije que tú sigas una trayectoria que difiere un poco de esa trayectoria normativa, no significa que esa trayectoria esté a mal, es decir, esa trayectoria va a ir en congruencia de tus valores, de tus intereses, de tus necesidades, y no es significativa de que sea una trayectoria errónea. Es que estoy completamente de acuerdo, o sea... wow. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de los ansiolíticos? Teniendo en cuenta pues todo lo que estamos comentando, ¿no? Vale, a ver, no soy una psicóloga que sea totalmente reacia a la terapia farmacológica. Sí que soy defensora de toda terapia farmacológica debe de complementarse con una terapia psicológica. Es decir, y al final hay múltiples estudios que evidencian esto, ¿no? Que un fármaco por sí solo no tiene beneficios y efectos positivos sobre el bienestar de una persona. Lo que sí tiene esos beneficios, etcétera, etcétera, es el combinar esa terapia farmacológica con terapia psicológica. Cuando los beneficios de una terapia farmacológica
se registran sin esa terapia psicológica de por medio, aludimos más a ese efecto placebo, ¿no? Que el mero hecho de ingerir una pastilla ya me predispone a tener un estado de ánimo más tranquilo, más calmado, más... Entonces, no estoy en contra de los fármacos, sí que considero que son útiles y que pueden proporcionar un beneficio, pero en colaboración con la terapia psicológica. Sí, porque se complementan, ¿no? Sí, por supuesto, y sí que es verdad que hay ciertas patologías que o bien están muy arraigadas o bien a nivel de gravedad e intensidad son muy acentuadas, entonces es verdad que a veces se necesita de un fármaco para que ya a nivel cerebral contemos con una serie de neurotransmisores que nos permitan pues, esa activación conductual que tan necesaria es en la depresión, por ejemplo, ¿no? Justo. ¿Por qué crees que han aumentado el número de casos, ¿no? De personas que sufren depresión en los últimos años? Vale. Aquí hay también dos cosas, es decir, surgen dudas de si verdaderamente hubo un aumento como tal de estos casos de depresión o si, fruto del estigma que se vivía en épocas pasadas, estos casos sí estaban, pero no se registraban como tal. Entonces, bueno, al final esta labor que estamos haciendo los psicólogos, los psiquiatras, bueno, los profesionales de la salud mental e incluso la población general, lo que puede provocar es esa desestigmatización y que en consecuencia se atribuyan más diagnósticos de depresión, de ansiedad, de lo que sea. Luego, sí que es verdad que en base a las exigencias actuales puede haber un aumento en esas cifras de prevalencia, ¿no? Pues la presión económica, la competitividad, bueno, las condiciones de la sociedad actual que predisponen también a un estado de ánimo depresivo. ¿Qué opinas sobre que la salud mental sea tan cara? Porque al fin y al cabo lo es. Sí, bueno, al final me gustaría que no fuera de tal forma, pero entiendo que aquí ya hay un problema de base, ¿no? Que es el sistema público, ya lo sabemos todos, entonces, bueno, al final esa demanda, esa excesiva demanda del sistema público también se traslada al ámbito privado, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy verás que muchas psicólogas tenemos la agenda cerrada o tenemos un gran volumen de pacientes, entonces al final no es que nos veamos obligadas, pero tenemos que subir ahí un poco los precios de la consulta con el fin de cortar un poco esa excesiva demanda. Suena un poco incongruente, suena un poco duro decirlo, pero verdaderamente es así. Entonces, hasta que no se solucione ese problema de base, considero que la cuestión va a permanecer en esta tendencia. Bueno, complicado al fin y al cabo. Bueno, hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y justo hoy por la mañana, nada más despertarme, he leído un dato que en España matan a 2 mujeres cada semana. O sea, hoy morirán 137 mujeres en todo el mundo a manos de sus parejas o exparejas. Me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo se puede identificar el maltrato? Y ya no solo en relaciones de pareja, ¿no? Sino interpersonales. Me parece muy interesante esta pregunta porque sí que es verdad que socialmente se sabe que las mujeres con alta frecuencia nos exponemos a un maltrato en relaciones de pareja, ¿no? Bueno, se sabe socialmente, hay gente que quiere aceptarlo, gente que no, pero bueno, es comúnmente sabido. ¿Qué pasa? Que al final este maltrato también se da en otro tipo de ámbitos como en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de las amistades, pero sobre todo en el ámbito de la familia es altamente frecuente, mucho más de lo que nos imaginamos, pero creo que aquí juega una mala pasada bueno, los mensajes tanto directos como indirectos que nos fueron transmitiendo acerca de la familia, ¿no? De que la familia siempre va a ser tu entorno seguro, tu familia siempre va a ser esa que te apoye, que quiera lo mejor para ti, cuando verdaderamente en muchos casos eso no es así. Entonces, respecto a signos de alarma que te pueden ayudar para identificar esta situación, ya en primer lugar, la pregunta de ¿estaré siendo maltratada? Ya algo a mí me quiere decir. Quiere decir, cuando yo tengo una relación segura, estable, sana,
a mí no se me pasa por la cabeza dudar de si estoy expuesta a un maltrato. No, bueno, a lo mejor creo que usar la palabra maltratada, nadie de primeras, ¿no? En una relación, ya sea de amistad, de pareja, porque usar la palabra maltratada también tiene un estigma, ¿no? Pero sí, a lo mejor el preguntar, ¿esto estará bien? ¿Esto estará mal? O normalizar, ¿no? Sí, algunos comportamientos de decir, uy, esto... No, bueno, se supone que lo hace porque me quieren o me protegen o gestionan esto así, ¿no? Yo creo que muchas veces es cuando tu cerebro empieza a decirte que no entiendes, ¿no? En plan, ¿por qué está pasando esto? Y a lo mejor es como decir, vale, esto es normal, no es normal. Y a lo mejor hablarlo y compartirlo, que eso también da muchísimo miedo, ¿no? Por el que dirán... Entonces, no sé, creo que también ahí, creo que a nivel social se debe hacer un trabajo porque hay muchas personas, vamos, yo al menos, y aquí lo tengo que decir, o sea, yo no conozco a ninguna mujer que no haya sufrido violencia en algún momento de su vida, o sea, me pongo a pensar y ninguna, o sea, no hay nadie que pueda decir, ah, pues mira, fulanita, no, o sea, todo el mundo, todas las mujeres que conozco en algún momento han tenido algún episodio incómodo que lo han relativizado, lo han normalizado, han mirado a otro lado por lo doloroso que es. Entonces... Sí, ahí cuando nos replanteamos en si esto es normal, si no es normal, si... Ahí, bueno, quiero hacer como un uso de la racionalidad, ¿no? Y yo siempre digo, para ti verdaderamente... yo no quiero que tú te centres en si esto es normal o no normal, yo quiero que te centres en cómo este comportamiento a ti te está haciendo sentir. Y si ese comportamiento a ti te hace sentir mal, te hace sentir enfadada, si te frustra, si te genera dolor, ahí en ese momento en el que yo debo de poner un límite, expresar esa necesidad, ¿no? Independientemente de que sea un comportamiento normal o no. Y yo siempre pongo, en consulta siempre pongo el mismo ejemplo. Igual mi pareja a mí me dice, Sonia, qué guapa eres. Que si yo tengo una baja autoestima, igual ese halago, efectivamente, igual ese halago me hace sentir mal. Entonces sí, al final es normal que él me emita elogios, es normal que él me emita ahí un refuerzo positivo, pero en base a mi circunstancia, a mi situación individual, quizás ese halago me hace sentir mal y es lo que debo de comunicar, dependientemente de que su comentario sea buen o malintencionado. Si a mí me genera malestar, debo de comunicártelo como tal, con el fin de entablar ahí una relación sana, segura, recíproca, en la que tú tengas en cuenta mis necesidades y yo también las tuyas. Bueno, este programa está siendo terapia, o sea, está siendo terapia al 100%. Cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte para poder charlar, para poder mejorar como personas? Cuéntanos. Bueno, pues yo estoy en Rúa María Casares, número 14, oficina 16, es ahí en la zona de Santa Marta, en Santiago de Compostela, y nada, ahí me encuentro. También ofrezco terapia online. Y eso es todo. Bueno, ahora no, aquí todavía no terminamos. Estamos con las preguntas flash. Prepárate. Tienen que ser rápidas o medianamente. Vale. ¿Qué consejo darías a las personas que son reticentes a ir a un especialista de salud mental? Vale, consejo que le daría. Vale, en primer lugar, le validaría esa emoción que esa persona tiene. Es decir, seguramente en base a su cultura, etcétera, no ve la necesidad de ir a un psicólogo, no sé cuánto más, pero decirle que hay una creencia sesgada de que los psicólogos solo escuchamos y solo damos la razón es totalmente erróneo. Eso es verdad que la escucha activa es algo muy importante en el vínculo terapéutico, pero lo que yo te puedo ofrecer son herramientas para ayudarte a gestionar alguna situación que te esté generando malestar, que constituya una situación problemática para ti. ¿Crees que la felicidad es una meta o son momentos? Fielmente creo que son momentos, es decir, el tener el objetivo de ser feliz en la vida, bueno, en cierto modo está bien, pero tienes que ser consciente de que va a haber ciertos días en los que esa felicidad no esté en pleno auge y es totalmente normal. De ahí el tolerar el sufrimiento humano. ¿Qué haces para cuidar tu propia salud mental? Vale. Vale. Paso mucho tiempo con personas que verdaderamente me hacen sentir bien, a gusto y plena. Son mis amigos, es mi pareja y es mi madre fundamentalmente.
Me gusta mucho hacer estas rutinas de autocuidado, de ir a pasear con mis perras por el monte, de ir al gimnasio. Y bueno, también hago mucho uso de técnicas de regulación emocional para aliviar un poco esta intensidad emocional que yo tengo. ¿Crees que es más fácil sanar el pasado o construir el futuro? Uf. Vale. Creo que no sabría responder. Creo que son dos aspectos muy hilados. Es decir, sano mi futuro y en base a ese futuro construyo el futuro que quiero. No sé responderte, Julia. Bueno, a ver, yo si te sirve de algo, cuando pensé la pregunta creo que va muy de la mano. O sea, creo que para construir un futuro realmente bueno, donde no quieras repetir patrones y no quieras ser alguien que no te represente en la vida, tienes que sanar el pasado porque es esencial. Sí. Y bueno, la última, ¿qué une más a las personas, la alegría o el dolor? Wow. ¿Qué une más a las personas, la alegría o el dolor? Sinceramente, muy a mi pesar, creo que une más a las personas la alegría. Es decir, muchas veces el compartir el dolor ajeno es una situación que mucha gente gestiona mal, es algo que puede sobrecargar a muchas personas y en consecuencia lo que provoca es un distanciamiento en las personas. Entonces, a mi pesar, creo que lo que une más a las personas es la alegría. Bueno, pues ya estaría. Muchísimas gracias, Gracias Sonia, por venir y nada, una semana más. Nos vemos pronto.